Podremos recordar 2020 como el año que cambió nuestras vidas, el año en el que todo en lo que confiábamos se derrumbó. Bajo el paraguas del miedo, nuestros derechos fundamentales han sido socavados. Y ahora, además, nos pretenden vacunar. We need a plan to get the vaccine out to the entire world. Nos piden esfuerzos y sacrificios, pero un peligro nuevo siempre asoma en el horizonte. En plena escalada de la tercera ola. Trust us, the worst is yet ahead of us. Sin embargo, cada vez somos más los que nos estamos empezando a dar cuenta de que hay algo más detrás. I would see even a chance to accelerate, let's say, our transition into a green economy. This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. Básicamente, no nos han contado todo el plan. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. Lo que se está poniendo en marcha es lo que se denomina el gran reinicio o el gran reseteo. Aprovechando el COVID-19, igual que han aprovechado cualquier otra crisis económica o social o ecológica, algunos gobiernos, y el ejemplo de España es evidente, están intentando conseguir que los parlamentos estén silenciados, los medios de comunicación comprados, la sociedad domesticada. Se trata de hacer una transformación completa de la sociedad y además se quiere hacer de una manera rapidísima para que no pueda nadie violentarla. Es un proyecto, es una idea, es una reingeniería social que pretende cambiarlo absolutamente todo. En junio de 2020, el Foro Económico Mundial lanzó el vídeo promocional llamado El Gran Reinicio. El propósito de esta película es apelar a que todo, desde la economía hasta nuestra cultura, necesita un cambio. Lo más inquietante del vídeo es que muestra la pandemia actual como un agente acelerador de todos estos cambios. And the time to act is now. Parece ser que hay una conexión entre lo que es la pandemia de coronavirus, el Foro de Davos y la Agenda 2030. Parece ser que una cosa favorece la implementación de otra. ¿Cuántos ciudadanos conocen esto? Hay dos tipos de laboratorio en esta historia. Uno es el laboratorio de Wuhan, dedicado a la guerra y a la seguridad nacional, y el otro son los laboratorios de manipulación social, los laboratorios de ingeniería social, desde donde se diseña esta pandemia. Es una campaña mediática del miedo, de como hay mucha gente con miedo, y como muchas veces he dicho yo, este virus, igual más que al respiratorio, ha atacado a las neuronas. Es lo que han logrado por parte de quienes están detrás de todo esto. El miedo ha jugado también un papel fundamental a través de las nuevas armas de esta guerra psicológica. We must take firm and balanced decisions to keep this virus under control. También veíamos esa petición de confinamiento duro por parte de asociaciones de médicos, de expertos, de epidemiólogos. Creen que la tercera ola podría ser más grave que las anteriores. Hoy en televisión, en los informativos, en los periódicos, en las radios, no encontramos información, no encontramos periodismo, encontramos propaganda. Por prudencia y porque no está todo el mundo vacunado, hay que seguir con todas las medidas de seguridad. Las personas tienen la sensación de estar siendo informados, pero están siendo condicionados. Hace apenas 20 años había 20 o 30 grandes medios de comunicación, grandes grupos de poder. En estos momentos hay 5. Está todo en manos de los mismos. Y por tanto es muy fácil dar una orden y una consigna. Hay una cuestión muy importante, lo vemos todos los días en las principales televisiones de Occidente. Es decir, todas las televisiones, o la inmensa mayoría de ellas, mantienen el mismo discurso, hablan de lo mismo y silencian lo mismo. Y el pensamiento disidente, la voz disidente, es eliminada. Porque lo que están intentando implementar es un pensamiento no solamente único, que también, sino obligatorio. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. Hay muchos investigadores independientes que hace 5, 10, 15 años ya hablaban de todo esto que estamos ahora viendo. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa es un alemán que se llama Wolfgang Bühler. Ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Parece que nos está fallando la memoria histórica con la gripe aviar y la gripe porcina.
Todos supimos entonces interpretar que era una utilización descarada de una falsa pandemia para imponer vacunaciones, para imponer restricciones. En mayo de 2009, la OMS cambia el concepto de pandemia. Ya no depende de la letalidad del virus, del número de muertes, sino que esté presente en varios países. De esta manera, declarar una pandemia mundial se convierte en algo mucho más fácil de llevar a cabo. La crisis sanitaria existe solamente en el telediario y existe solamente en la mente de las personas que ven el telediario. Pero la crisis sanitaria no existe. Cuando está muriendo un 0,021% de la población mundial, según estadística contrastada, ¿qué crisis sanitaria tenemos? Es inaudito que todos los medios de comunicación se hayan puesto de acuerdo en el mundo para dedicarse a hablar de contagiados cuando se hablaba de positivos. Se puede decir que es una pandemia más de test de PCR que de enfermedad. Y lo digo ¿por qué? Porque se ha utilizado la herramienta del test de PCR para diagnosticar una enfermedad cuando ese test no diagnostica nunca una enfermedad. Puede ser una herramienta adecuada para añadir al diagnóstico clínico, pero nunca será nada más que eso. Por lo tanto, hacer pruebas PCR a asintomáticos no tiene ningún sentido. This test is monstrously unsuitable for detecting who has live virus in their airway. It produces positives even when there's no virus there at all. We call that a false positive. This test has never been used in this way. Ese hombre que vemos ahí, como una superestrella, es Christian Drosten. Herr Professor Dr. Drosten, das ist Ihr Preis und wir En verleihen. enero de 2020, desarrolla el protocolo de PCR que ahora sirve como método estándar para detectar el coronavirus en todo el mundo. Heißt, entgegen den seit Anfang 2020 aufgestellten Behauptungen von Drosten, Wieler und der WHO. Actualmente está siendo acusado por la justicia alemana por falsificar el protocolo de los test PCR que ha llevado a todos los gobiernos occidentales a tomar todas esas decisiones que están destruyendo nuestras sociedades. Bueno, las pruebas PCR no son prueba diagnóstica, todos lo sabemos y aún por encima la OMS lo ha reiterado varias veces. No diagnostican una enfermedad, no quiere decir que estés enfermo. Ha sido la herramienta principal por la que las autoridades sanitarias se han guiado a la hora de determinar las medidas que tenían que tomarse, porque han confundido número de pacientes con PCRs positivas y eso es lo que de origen es falso, no es cierto. Se calcula que con unos 60 ciclos, 50 ciclos que se realicen la PCR pueden dar hasta 90 y tantos % de falsos positivos. El test de Corman-Drosten parece efectivamente que es una prueba diseñada para dar positivo con cualquier cosa, es decir, para dar un elevado número de falsos positivos. Se ha utilizado el virus del miedo para arrinconar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la información, aunque todos sabemos por lógica que no hay ninguna relación entre un virus y el ataque a tu libertad y a tu derecho de expresión y de información. Sí que es cierto que a veces observas que determinadas personas que consideras que son autoridad en el sentido de que cuando hablan los demás callan y escuchan porque dicen cosas importantes, no se les está dando el micrófono y eso te hace sospechar que por qué no dejan hablar a una persona que sabe o por qué le dan el micrófono a otra persona que no tiene ni idea. Bueno, pues quizá detrás de ese de quién maneja el micrófono, a quién se le autoriza a hablar o a quién se le calla o quién se le busca silenciar, hay intereses, claro que sí. Hay un ejemplo llamativo. Los que están poniendo en duda el discurso globalitario son tachados de negacionistas y en consecuencia con esa etiqueta ya se hurta el debate. No se está discutiendo sus argumentos, se les etiqueta, se les arrincona y se les silencia. Eso es realmente un sistema totalitario, en el que la información, la libertad de expresión ya no existen. En esa guerra donde el brazo armado del poder son los medios de comunicación, surge un nuevo sistema de regulación, los grandes inquisidores, los fast-check. En 2015 se crea la Red Internacional de Verificadores de Datos, los fact-check. Distribuidos por todo el mundo, son los encargados de determinar qué publicaciones son fidedignas y cuáles no. Toda esta red de verificadores están dirigidos desde el Instituto Poynter en Florida, el cual recibe suculentas subvenciones de entidades como Google o las fundaciones Bill and Melinda Gates o la Open Society, la fundación del polémico magnate George Soros. Entran en tus redes sociales, entran en tu muro de Facebook, en tu Twitter y te califican como bulo a aquella información que es peligrosa para el poder. ¿Peligrosa por qué?
porque contiene la semilla del despertar. No tiene ningún sentido que Occidente esté todavía bajo, digamos, la presión sanitaria producida por una pandemia que tiene su origen en China, un país con 1.500 millones de habitantes, y hemos visto que en menos de un año ellos han doblegado la pandemia, ya la han dado por superada, se celebran fiestas multitudinarias sin medidas de distanciamiento social, sin mascarillas. En mi opinión, esto no tiene ningún sentido. Es decir, China ha superado la pandemia sin vacuna. Y parece ser que Occidente no es capaz de superar la pandemia si no es a través de la vacuna. A partir de aquí, nos adentramos en un terreno plagado de preguntas de difícil explicación, como el de tratar de sostener que la gripe ha desaparecido, cuando otros años los hospitales estaban saturados y los medios así nos lo enseñaban. En España, por ejemplo, en 2018 hubo 800.000 contagiados de gripe, 52.000 ingresados y más de 15.000 muertos. Hemos acabado 2020 con 4 casos diagnosticados de gripe. Esto es comprensible. Nos dicen que esto es por el uso de las mascarillas y la distancia social. ¿Esto es así? Pues bien, ¿cómo podemos explicar que la mascarilla o la distancia social esté frenando la gripe y no esté frenando el coronavirus? ¿Hay alguna evidencia científica de esto? A mi modo de entender, no la hay. Tampoco tiene fácil explicación cómo Taiwán, un país a 130 kilómetros de China y conectados ambos por decenas de vuelos diarios, tan solo cuenta con 7 muertos durante la pandemia. O los casos de Suecia y Bielorrusia, los cuales, sin restricciones de ningún tipo, han tenido el mismo número de muertes que otros años. En Suecia se trató la enfermedad del COVID-19 como otras enfermedades. Aquí todo el mundo queda en casa. ¿Quién sustenta a los países? ¿Quién hace que permanezca la riqueza? ¿Quién? Por cierto, este es el presidente de Bielorrusia. Podéis buscarlo en internet. Se llama Alexander Lukashenko. Aquí lo vais a ver afirmando que no aceptará el dinero del FMI para imponer las mismas restricciones que se han impuesto en el resto del mundo. $940 миллионов так называемого быстрого финансирования. Это требование. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. А МВФ продолжает требовать от нас, вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Ahora ya sabemos quién está patrocinando estas restricciones y de dónde vienen las subvenciones que los hospitales reciben por cada paciente COVID. Hay un hecho cierto, o sea, un hospital factura 2.500 euros cuando un paciente entra por coronavirus y tiene una estancia en el hospital de hasta 72 horas. Una estancia superior a las 72 horas supone que el hospital puede facturar hasta 5.000 euros. Esto es la primera vez que ocurre. ¿Por qué está ocurriendo esto? No lo sé, y hace sospechar que pudiera haber algún otro tipo de intenciones no declaradas detrás de estas medidas. Continuar con la dictadura sanitaria parece ser la única manera para poder implementar el gran reinicio. Los acontecimientos internacionales no suceden por casualidad y cada vez que suceden se puede estar seguro de que han sido planeados. Si llegados a este punto alguien todavía duda de que somos como ratones de laboratorio en manos del poder, deberías conocer el evento 201. El 18 de octubre de 2019, con los mismos protagonistas que están ahora involucrados en la pandemia, se planteó un ejercicio ficticio que giró alrededor de un virus surgido de los cerdos. El objetivo consistía en hallar colaboraciones entre las entidades público-privadas para responder conjuntamente ante tal eventual peligro. Los paralelismos con la situación actual que estamos viviendo en el planeta son escalofriantes. Solo un mes después del evento 201, el 17 de noviembre de 2019, apareció el primer caso documentado de COVID en China. El propósito de todo este montaje es que te vacunes. La vacuna no es la solución, la vacuna es el problema. El 99,92% de la población no está infectada de coronavirus. ¿Por qué es necesaria una vacunación masiva de toda la población? Se ha aplicado el término de vacuna porque es socialmente más aceptado, pero no es el mecanismo de acción normal o habitual que conocíamos de las vacunas. Es la utilización semántica de lo que les interesa. Interesa decir que es vacuna. Realmente no es una vacuna al uso. Las así denominadas vacunas de ARNM contra la COVID-19 desarrollan un proceso en las células que también se emplea para crear organismos transgénicos y nunca antes habían sido utilizadas en humanos.
No es moral que nos esté diciendo que es una terapia génica experimental que puede provocar modificaciones en el genoma humano a largo plazo, puede provocar enfermedades, puede provocar alteraciones de la fertilidad. Se prevé que pueda haber efectos a nivel de fertilidad o de inhibición de la fertilidad en este caso como uno de los efectos secundarios de la vacunación. Yo creo que la gente tiene que saber que la gente que está participando en la vacunación forma parte de un proyecto de investigación. Que esto es una contienda contra el ser humano. Creo que además los seres humanos cada vez lo están percibiendo con mayor claridad. No sé si nos acordamos, nos han vendido que cuando viniese la vacuna íbamos a poder volver a la normalidad. Y nos estamos dando cuenta que ha venido la vacuna y de la normalidad no la tenemos. La vacuna no puede ser obligatoria porque es una intrusión en el cuerpo del individuo. Creo que el error es llamarle vacuna y creo que el error es vacunarse. Ha habido cantidad de fallecimientos en residencias de mayores que ya se habían vacunado. Esto es un genocidio en potencia. En este acto de soberbia está su talón de Aquiles, porque están corrompiendo, están atacando la Declaración de los Derechos Universales, la Declaración de Helsinki, la Declaración contra la experimentación con humanos del juicio de Nuremberg, y están haciéndolo a la luz pública, todo el mundo les está viendo. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Es decir, ellos son muy poderosos, pero no son omnipotentes ni son invencibles. ¿Contra qué están impactando las armas de esta guerra? Los mensajes que nos lanzan. Contra el epicentro de las relaciones sociales. Lo que está en peligro es la civilización, tal y como la conocemos. Y están experimentando hasta dónde aguantamos. Destruyendo la economía, destruyendo los derechos humanos, destruyendo todo, destruyendo todo. ¿Somos capaces de cambiar el amor por la seguridad? ¿Somos capaces de cambiar la libertad por la seguridad? Son los amos y dueños de lo que comes, de lo que bebes, de lo que vistes. Pero sobre todo, quieren ser los amos de las ideas que tienes en la mente, de los sentimientos que se mueven en tu corazón y del miedo que se apodera de tu alma. Han ideado una ficción para crear una sociedad con miedo y despojarnos de todos nuestros derechos. Y justo es eso a lo que todos nos vamos a oponer. We have to prepare for a more angry world.